Hoy quiero hablarles de ese tema que es prácticamente una continuación de lo que vimos la vez pasada, que es el trauma pulmonar. La vez pasada vimos acerca de lo que fue trauma cardíaco y es básicamente una continuación porque hay una relación muy estrecha entre lo que es el corazón y el pulmón, no solamente por su cercanía en su localización, sino también por la gran vascularidad que comparten entre ellos dos. Muy probablemente cuando hay una lesión a nivel cardíaco, uno debe descartar que haya una lesión a nivel pulmonar y viceversa, ¿no? Si hay una lesión a nivel pulmonar, muy probablemente lo que haya que descartar también una lesión pues, a nivel cardíaco. Bueno. Dentro de lo que es la anatomía quirúrgica, como siempre, no les voy a hablar acerca de muchos detalles. Lo que quiero es que sepan algunas cositas que se deben saber identificar en el momento en el que uno hace una toracotomía y hace el abordaje inicial de lo que es el tórax. Esta es la tráquea, como están aquí, hay muchas medidas de la tráquea, entre unos 10 a unos 15 centímetros, o inclusive hasta unos 18 centímetros puede medir la tráquea, y aquí a partir de la carina se divide en dos bronquios, como ustedes pueden ver acá. Un bronquio derecho, que es el bronquio fuente derecho, que es mucho más grueso y corto, y que a su vez se va a dividir en tres bronquios secundarios, uno superior, uno medio y uno inferior. Esta distribución del bronquio derecho es lo que va internamente a clasificar o hacer un segmento o a segmentar lo que es el pulmón del lado derecho en un lóbulo superior, medio e inferior. Y del lado izquierdo, el bronquio fuente del lado izquierdo es mucho más delgado y mucho más largo, como se puede encontrar acá. A su vez se divide en dos bronquios secundarios, uno superior y uno inferior. Esta segmentación en la parte interna es lo que va a hacer que el pulmón del lado izquierdo se divida en un segmento superior y otro inferior. En la parte externa van a estar divididos a su vez por esto que se conocen como unas cisuras, que son unas canaletas prácticamente que se presentan a nivel del pulmón y que cada uno de estos segmentos va a estar o va a permitir la llegada de cada uno de los bronquios secundarios. Entonces las cisuras en el pulmón del lado derecho va a haber una cisura horizontal, como se puede encontrar acá, que va a dividir el pulmón derecho en un segmento superior y otro inferior, y el inferior a su vez va a estar dividido por esta cisura que va a ser la cisura oblicua, que ese segmento inferior lo va a dividir en un lóbulo en medio y uno inferior. Entonces va a haber tres segmentos en este caso. En el pulmón del lado izquierdo solamente va a haber una cisura, que esta va a ser una gran cisura oblicua, dividiendo el pulmón en un pulmón, en un lóbulo superior y un lóbulo inferior, que es donde llegan cada uno de los bronquios secundarios que ya habíamos hablado en la diapositiva anterior. Otra cosa que ustedes deben tener en cuenta es que así como el corazón, existe lo que es el pericardio, que es un recubrimiento, una capa que se encarga de protegerlo y también de la lubricación, lo que hablábamos la vez pasada. En el pericardio hay dos hojas pericárdicas que dentro de ellos va a haber líquido, que va a ser líquido de ultrafiltrado, que va a permitir que el corazón se mueva libremente o se lubrique el corazón en sus movimientos tanto de diástole como de sístole. Esto es análogo a lo que se presenta acá en el pulmón. En el pulmón hay dos pleuras, una pleura parietal que va a estar pegada a lo que es a la pared torácica y una pleura visceral que va a estar íntimamente relacionada con el pulmón. Dentro de esas dos hojas va a haber líquido también de ultrafiltrado que viene de los ganglios linfáticos y que van a permitir ese líquido hacer los movimientos propios de los pulmones en la respiración, tanto de inspiración como de expiración. Bueno, como ya les dije al principio, hay una relación directa entre lo que es el corazón y el pulmón.
Una de esas relaciones que ustedes deben tener en cuenta es lo que se conoce comúnmente como lo que es la circulación menor. Algo para que lo tengan presente. En el corazón salen unas arterias a partir de lo que es el ventrículo derecho. Sale una arteria que se conoce como el tronco pulmonar, que es este que está acá, que está inmediatamente inferior de lo que es el callado aórtico. Y ese tronco pulmonar va a dividirse en dos arterias, una arteria pulmonar izquierda y una arteria pulmonar del lado derecho. Cada una va a ir a su pulmón correspondiente. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que esas arterias pulmonares no se encargan de la irrigación del pulmón. Es más, no llevan sangre oxigenada, sino que llevan sangre desoxigenada o poca o con poca cantidad de oxígeno y la llevan hacia el pulmón para que ésta se oxigene por medio de los procesos fisiológicos propios que se presentan a nivel del alveolo. Entonces, este tronco pulmonar emerge inmediatamente a través de lo que es el ventrículo derecho, por debajo de lo que es el callado aórtico y da dos ramas de arterias pulmonares que van cada una hacia sus pulmones, pero no llevan sangre oxigenada. Esto es lo que les explicaba. Estas son las arterias pulmonares, ¿sí? Que está acá, que salen a través de lo que es el ventrículo derecho. Son arterias pulmonares, pero a pesar de que son arterias, no llevan sangre oxigenada. Estas se encargan de llevar la sangre hacia el pulmón para que se oxigene y una vez se hace todo ese proceso fisiológico que se da a través del alveolo y se oxigena la sangre, salen venas pulmonares, pero no, esas venas sí llevan sangre oxigenada. Normalmente el concepto de venas que llevan la sangre desoxigenada, pero esas venas pulmonares sí llegan directamente hacia lo que es perdón, hacia lo que es la aurícula del lado izquierdo, para que desde ahí esa sangre oxigenada sí se haga la distribución a través de lo que es el callado de la aorta. Este es lo que se conoce como la circulación menor y es la relación estrecha que hay entre lo que es el pulmón y el corazón, por lo que, vuelvo e insisto, ustedes cuando hay heridas cardíacas, uno debe empezar a descartar que haya lesiones a nivel del pulmón y viceversa. Si hay lesiones pulmonares, uno también puede empezar a descartar de que haya lesiones a nivel cardíaco. Entonces, ¿qué se encarga propiamente de la irrigación pulmonar? La irrigación pulmonar viene a través de estas arterias que emergen a través de lo que es las primeras porciones del callado aórtico, segunda o primera o segunda porción del callado aórtico, que se llaman arterias bronquiales, y esas arterias bronquiales van a haber unas superiores, unas medias y otras inferiores, que van a dar rama tanto a los bronquios como a la tráquea, como al esófago y hacia el pulmón. Hay varias ramas de estas, hay como 8 a 10 de estas ramas, y esto representa de que el pulmón es altamente irrigado, pero no por la arteria pulmonar. Vuelvo e insisto, la arteria pulmonar se encarga de llevar la sangre hacia los pulmones para que se oxigene. La irrigación propia del pulmón está dada es por las arterias bronquiales que vienen a través de lo que es el callado aórtico. Esto es nuevamente lo que les muestro, las arterias pulmonares, este es el tronco pulmonar, y hay unas arterias pulmonares del lado derecho y del lado izquierdo correspondiente a cada uno, y emerge inmediatamente inferior de lo que es el callado aórtico. ¿Por qué es importante esto? Porque hay una cosa anatómica importante que se conoce como el hilio pulmonar, que el hilio pulmonar va a estar formado por el bronquio fuente, que ya hemos dicho que en este caso es el lado izquierdo y lo identificamos porque solamente hay una cisura, que es la cisura oblicua que divide el lóbulo superior y el lóbulo inferior, el bronquio fuente del lado izquierdo que es más delgado, la arteria pulmonar que no lleva sangre oxigenada, ¿sí? Que se encarga de llevar la sangre para que se oxigene dentro del pulmón, y las venas pulmonares que están distribuidas en una superior y otra inferior que van a llegar directamente hacia lo que es la aurícula del lado izquierdo para que se haga la distribución a través del corazón. Y esta es la distribución de el hilio pulmonar
en una vista frontal. La arteria pulmonar arriba, más medial, va a estar lo que es el bronquio fuente y la distribución de las dos venas pulmonares que van a estar más hacia la parte lateral. Miren, la relación que hay entre lo que es el corazón y el pulmón están muy cerquitas. Aquí está gráficamente cómo se dibuja lo que es el pericardio y el pulmón en este caso. Y en la disección del cadáver, cómo está el corazón aquí, la arteria pulmonar que ya habíamos dicho que está por arriba, las venas pulmonares, una superior y otra inferior, y atrás se alcanza a ver el bronquio fuente. Esto es lo que se conoce como lo que es el ilio pulmonar, y ya más adelante en una maniobra de torsión pulmonar que ya vamos a hablar, uno debe aprender a identificar esto para hacer el control del sangrado. Aquí otra vez, las arterias pulmonares, o sea, derecha y izquierda, ¿sí? Que salen a través del tronco pulmonar. Aquí está el callado de la aorta, que aquí lo disecaron, esta parte para que se pudiera ver, y el regreso de la sangre ya oxigenada que se da por las venas pulmonares que llegan directamente hacia la aurícula del lado izquierdo para que haga la distribución a través de lo que es el ventrículo izquierdo y se haga la distribución de la sangre oxigenada por todo el cuerpo. Bueno, ya entrando dentro de lo que es la anatomía de las disecciones, en este caso de la toracotomía, esto ya lo habíamos hablado la vez pasada, es cómo son los músculos, los diferentes músculos que uno tiene que empezar a disecar para llegar hacia lo que es el pulmón. Piel, tejido celular subcutáneo, es lo primero que disecamos, e inmediatamente después de ese plano disecamos este gran paquete muscular que es el músculo pectoral mayor, que se insertan sobre el esternón, sobre las clavículas y llegan hasta el húmero. Inmediatamente disecamos este músculo, se encuentra por debajo de este músculo que es el músculo pectoral menor. ¿Sí? Aquí está, quitaron el músculo pectoral mayor e inmediatamente se encuentra el músculo pectoral menor, que es un músculo más pequeñito y que se inserta sobre las partes cartilaginosas de las costillas y llega atrás hacia lo que es la escápula. Y debajo del músculo pectoral menor van a estar estos músculos que son los músculos intercostales, que van a tener una distribución de un externo, medio e interno, y que se van a encargar prácticamente de lo que son los movimientos costales propiamente dichos. Cuando hablamos de la parte posterior, cuando vamos a hacer una toracotomía posterolateral, inicialmente disecamos este músculo que es el músculo trapecio, que se llama así porque tiene una distribución en forma de rombo y que es un músculo que está medial. Inmediatamente debajo de él, más inferior e interno, va a estar este músculo amplio que se llama como el dorsal ancho. Y aquí no se alcanza a ver en la foto, pero después o debajo de este músculo va a estar los músculos serratos, que van a estar comprometidos en el momento de la disección, de hacer una toracotomía posterior. Bueno, ya entrando ahora sí en el tema, lo que ustedes deben tener en cuenta es que los traumatismos torácicos penetrantes, o cuando uno sospecha de que hay un trauma pulmonar, la gran mayoría no necesita un acto quirúrgico. La gran mayoría resuelve, un 85% resuelve dejando al paciente en observación o haciendo un procedimiento quirúrgico pequeño, que es la colocación del tubo de toracostomía o el tubo de toras. ¿Sí? Esto, ¿o a qué se debe esto? Se debe, es porque principalmente las tres entidades que están más relacionadas con el trauma pulmonar va a ser el hemotoras, el neumotoras y las contusiones pulmonares. Estos dos últimos, el neumotoras, se resuelve con la descompresión del pulmón, en el caso de que sea un neumotoras de tensión, o con la colocación de un tubo de tórax si es un neumotoras grande. Entonces ya no necesita pues hacer más nada, ni hacer una toracotomía, ni abrir la caja torácica por un neumotórax. Y en el caso de las contusiones pulmonares, no se le hace absolutamente nada, uno deja al paciente en observación
y va esperando que ese pulmón desinflame, entre comillas, periódicamente con el tiempo, ¿no? El problema aquí son los hemotoras. Los hemotoras, digamos que son las indicaciones principales de que uno deba abrir la caja torácica, en este caso hacer la toracotomía, porque puede haber un vaso sangrando, puede ser que el corazón esté sangrando, puede ser que el pulmón esté sangrando, un vaso intercostal esté sangrando, y ese sangrado pues hay que abrir y hacer el control. ¿Qué hacen ustedes con los hemotoras? Entonces, una vez llega el paciente a urgencias con un trauma, ya sea penetrante o cerrado, un trauma de tórax, ustedes le hacen la radiografía y ustedes deben empezar a clasificar los hemotoras. Hay varias clasificaciones, la más fácil se hace por medio de radiografías, hay otras que se hacen por eco, pero la más fácil se hace por radiografía y lo clasifican en grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es solamente que borre el ángulo costofrénico, que es este que está aquí. Es un ángulo que se produce entre lo que es el diafragma y las costillas. Entonces, si hay un borramiento solamente del ángulo costofrénico, acá, uno dice, es un hemotoras grado 1 y normalmente no se le hace nada. No se le hace nada, ¿por qué? Porque lo que habíamos dicho, las pleuras, tanto la parietal y la visceral, dentro de él hay líquido de ultrafiltrado, pues que junto con los movimientos pleurales hacen de que ese hemotoras no se coagule, ¿sí? Hacen fibrinolisis del hemotoras y eso prácticamente se reabsorbe. Entonces, los hemotoras grado 1 no se le hace absolutamente nada. Se deja al paciente en observación y se hace pues, un control radiográfico para ver cómo va evolucionando en un día o 2 días después. El grado 2 y el grado 3 sí se le coloca un tubo de tórax. El grado 2 ya es cuando hay un borramiento de la cúpula diafragmática, o sea, está aquí, está el diafragma, hay un borramiento de la cúpula diafragmática y todo lo que se presente de aquí para arriba ya se considera como un grado 3, como en este caso, ¿no? Ya aquí hay borramiento tanto del ángulo costofrénico, de la cúpula diafragmática, inclusive hay aplanamiento del diafragma y todo lo que hay de aquí para allá es el grado 3. ¿Listo? Entonces, ya ustedes saben, hicieron una radiografía al paciente, ya saben qué motora es, si es grado 1, grado 2 o grado 3, y deben empezar a sospechar cuál es la causa del hemotoras. Lo que hay que saber es que los hemotoras pueden ser por una simple laceración o por una ruptura completa de las estructuras que se encuentran dentro de la cavidad torácica o dentro de las cavidades que se encuentran circundantes. Me explico. Los hemotoras no solamente se presentan por lesiones a nivel del tórax, se pueden presentar como lesiones intraabdominales, como por ejemplo aquellos casos donde hay lesiones tóraco-abdominales en los cuales hay lesiones del diafragma. Hay que recordar que el diafragma divide lo que es el tórax en la parte superior y en la parte inferior el abdomen. Entonces, si hay un huequito en el diafragma y aparte de eso hay lesiones vasculares intraabdominales, esa sangre que sale, que se produce hemoperitoneo, por los movimientos respiratorios succionan a través de ese huequito del diafragma ese hemoperitoneo y puede subir hacia la cavidad torácica. Entonces se produce un hemotoras, pero el hemotoras no está dado por lesiones dentro de la cavidad torácica, sino lesiones dentro de la cavidad intraabdominal. Lo mismo puede ocurrir en el cuello, que por ejemplo hay lesiones de la arteria subclavia o lesiones de los vasos del cuello, como es la yugular o la carótida, que esas lesiones, ese sangrado discurre hacia lo que es la cavidad del tórax y también pueden producir un hemotoras, pero no son lesiones dentro de la cavidad, de la cavidad torácica, sino lesiones que vienen o que tienen un origen en el cuello. Bueno, hay un concepto aquí, que es el concepto de motoras masivos, que hablan de los motores que drenan 1500 cc al paso. Es decir, ustedes clasifican el motoras, hacen la radiografía, ven un motoras grado 2 o grado 3, le pasan el tubo de toras y en el momento de que le pasen el tubo de toras, drena alrededor de 1500 al paso del tubo del toras. Eso es lo que se conoce como el hemotoras masivo. Sin embargo, este concepto se queda corto porque
ustedes deben tener en cuenta cómo está el estado fisiológico que tiene el paciente. No es lo mismo un paciente, qué sé yo, alto, acuerpado, que quizás usted le pasen el tubo de tórax y 1500 no le haga nada. O un paciente enanito, o un paciente flaquito, desnutrido, que quizás con 500 de sangre se descompense. Entonces, el concepto del drenaje de 1500 queda, queda corto si ustedes no ven el estado fisiológico que tienen cada uno de los pacientes en este caso. Entonces, el hemotoras masivo se define como el drenaje 1500 al paso o cualquier drenaje o cualquier débito que tenga descompensación hemodinámica que tenga el paciente. Y las laceraciones se pueden hacer a través de las arterias intercostales, que normalmente se presenta a través de lo que es la arteria mamaria interna, que es una arteria rama de la subclavia y que atraviesa todo el tórax. Puede ser propiamente del pulmón, puede ser del corazón y los grandes vasos, que ya habíamos dicho que hay una relación directa entre el corazón y el pulmón, o propiamente del parénquima pulmonar. ¿Qué hacen ustedes entonces? Hacen lo que habíamos dicho. En el caso del hemotoras mínimo, se hace un tratamiento conservador, no se le hace nada al paciente, se hace una radiografía de control 24 horas, a ver cómo ha evolucionado ese hemotoras, si se reabsorbió. Si en el caso de que le pasen un tubo de toras, drenó algún poquito, se hace la radiografía de control y todavía hay residuos ahí, uno lo que debe empezar a sospechar es que ese hemotoras se coaguló y debe ser o pensar la posibilidad de la realización de una toracoscopia. Este de la tromboplastina es muy controversial. Lo que hace la tromboplastina en los hemotoras coagulados es que hace fibrinolisis, esos coágulos los libera, los vuelve líquidos y permite la salida a través de lo que es el tubo de tórax que previamente se le colocó al tubo. Sin embargo, la tromboplastina no es muy controversial. Algunos dicen que no hace el drenaje completo. Entonces, lo ideal es llevar al paciente a toracoscopia cuando el hemotoras se ha coagulado. Este es un video del hemotoras masivo. Miren, aquí se pasó el tubo de tórax y el paciente sigue botando sangre, bote sangre, bote sangre, ¿sí? Y ya les tocó desconectar el pleurovac y todavía sigue botando sangre, botando sangre, botando sangre. No sé cómo estaría el estado hemodinámico de este paciente, no es un video mío, pero ustedes pueden ver que esto es una indicación propia de que hay que abrir la cavidad y revisar por qué sigue sangrando. Bueno, entonces hagamos un repaso hasta ahí. Entonces, le llega el paciente a ustedes con un trauma de tórax, ya sea penetrante o sea un trauma cerrado. Ustedes le hacen la radiografía, pueden encontrar tres entidades. Pueden haber contusiones pulmonares, que ustedes no le hacen nada, lo dejan en observación. Pueden haber un neumotórax, que dependiendo si es un neumotórax grande, ustedes deciden colocarle un tubo de tórax y ya se resolvió el problema. O pueden haber un hemotórax. ¿Qué hacen con el hemotórax? En el hemotórax ustedes lo clasifican en grado 1, grado 2 o grado 3. Grado 1, que borra solamente el ángulo costofrénico, ¿sí? Y que no le hacen absolutamente nada. ¿Sí? Ni siquiera le colocan tubo. El grado 2 y el grado 3, que respectivamente es que borran la cúpula diafragmática o los que van de ahí para arriba, y en los cuales ustedes le colocan el tubo. Ustedes le colocan el tubo a ese hemotoras grado 2 o grado 3, deben clasificarlo si es un hemotoras masivo o no. Hemotoras masivo, ya habíamos dicho que son los que drenan 1500 cc al paso, ¿sí? 1500 cc al paso, o que tienen alguna repercusión hemodinámica que tenga el paciente independientemente del débito que hay. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la toracotomía? Entonces, los hemotoras masivos, o sea, el drenaje 1500, como el paciente del video anterior, ¿sí? Deben ser llevados a toracotomía. Lo abren y tienen que saber por qué está sangrando. O los pacientes que tienen pérdida continua de sangre, o sea, aquellos pacientes que independientemente de lo que hayan drenado al paso del tubo de tórax, en las 3 o 4 horas siguientes estén drenando 300 mililitros por hora.
O sea, si usted le colocan el tubo a las 12 de la noche, es decir, 12 de la noche, y a la 1 de la mañana ya drenó el Progrobat 300, a las 2 de la mañana o sea, ya lleva 600, a las 3 de la mañana ya lleva 900, o sea, ha drenado 300 cc por horas, de 3 a 4 horas continuas, es indicaciones de toracotomía. O el paciente que se vuelve inestable, ¿sí? En el momento del paso del tubo de tórax, o que llega inestable, inmediatamente llega a urgencias. Estas son las tres indicaciones de que ustedes deben abrir el paciente. ¿Listo? Aquí, como dice, la gran mayoría de los pacientes resuelven con drenajes intercostales, pero hay estos eventos que pueden llegar y pueden comprometer la vida del paciente en este caso. Punto importante, y ya se lo he dicho muchas veces y quiero que les quede en la cabeza, es que la decisión de abrir el paciente y hacerle toracotomía depende del estado fisiológico que éste tenga, independientemente de del débito que haya botado por el tubo de tórax. El estado fisiológico, digamos que es un punto fundamental y una pieza clave para determinar si el paciente debe ser llevado a toracotomía o no. Bueno, entonces, tenemos dos abordajes. Tenemos un abordaje posterior y un abordaje anterior. ¿Cuál es el mejor? En realidad, no hay uno mejor o las características dependen de lo que uno quiera operar en este caso o de las características propias del trauma que tenga el paciente. Aquí dice que es mejor la posterolateral y en cierta forma es mejor porque permite la apertura completa de la cavidad torácica y uno puede ver todo el esófago, la aorta, el pulmón, el corazón, todo. Sin embargo, tiene una desventaja y es que el paciente solamente se debe colocar en una sola posición y si hablamos de ese paciente en un contexto de trauma, es más fácil hacer una toracotomía anterolateral porque es mucho más rápido y se limita sobre todo a aquellos pacientes que se encuentran inestables y aunque te permite ver con completo todos los órganos de la cavidad torácica. Esas son como las características propias de lo que vamos a ver o cada uno de los órganos que podemos ver en las posterolaterales. En realidad nosotros como cirujanos nos gusta hacer más las anterolaterales, pero las posterolaterales las dejamos más en los pacientes que se encuentran estables, que te pueden permitir dar esa posición que es de cúbito lateral, o aquellos pacientes que le sospechamos que tengan lesiones a nivel del esófago, ¿sí? Como se puede ver aquí, el esófago en las posterolaterales, en las anterolaterales, pero, perdón, el esófago se ve con más dificultad, pero se alcanza a ver. ¿Qué instrumentos necesitan ustedes? En realidad no necesitan pues, un instrumento especial, un equipo de sutura, estas pinzas que son las pinzas de Dual, que son las pinzas pulmonares, un retractor pulmonar, tener a la mano un esternótomo, aunque la gran mayoría pues no se utiliza, pero vuelvo, insisto, en los casos de que se le hayan lesiones a través del corazón, o uno sospecha de lesiones a través del corazón, uno puede hacer la esternotomía, aunque a través de la esternotomía también se puede explorar lo que son los pulmones. Esta pinza, que es la pinza de Satinsky, que lo hablamos también la vez pasada, que ya más adelante lo voy a hablar en qué caso se puede llegar a utilizar en el caso de la sutura. Este es un caso de un paciente que tenía una herida de corazón, y aquí ya se hizo la esternotomía. Lo que se está haciendo es abriéndose con el finoquieto, haciendo la exposición completa del pericardio, que está aquí. Inicialmente se sospechaba de que la herida era a nivel cardíaco, pero miren que la ventana salió negativa. ¿Okay? El corazón se ve ahí, está con arritmia, el paciente está inestable. Y aquí lo que se hace es que se abre la pleura, como está acá en este video, se abre la pleura y se puede ver el pulmón en este caso, ¿no? Entonces, la esternotomía también es una vía que le permite a uno ver el pulmón, no en gran cantidad o con una gran abertura como lo hacen las toracotomías, pero también es una opción.
Otro de los elementos que utilizamos es los equipos de Pleurovac, que se utilizan ya es cuando ya uno va a cerrar el paciente y lo deja uno con el tubo porque invadió la cavidad pleural. Las grapadoras mecánicas, la NTLS 75, normalmente lo que utilizamos son grapas verdes porque son las grapas más gruesas o que tienen pues un abordaje pues mucho más gruesas, o si no pues si no hay grapas verdes utilizamos grapa azul, que es como lo que viene continuamente en eso, y no está en todos los lados, pero este tubo bilumen es fundamental para hacer las exposiciones y hacer cirugías a nivel pulmonar. Estos tubos hacen intubación selectiva, como lo muestra aquí en la gráfica, queda funcionando solamente un solo pulmón y el otro pulmón queda colapsado, que es el pulmón en el cual vamos a tratar, porque debemos evitar los movimientos pulmonares para que nos dejen hacer pues, un tratamiento pues, mucho más rápido. Estos tubos ahí de disposición de derecha o izquierda, dependiendo de de qué pulmón vayamos a operar en este caso. Otro de los puntos son el Cell Saver. Yo nunca he visto uno, pero lo que hace el Cell Saver es que, por ejemplo, en los casos de motoras masivos, que hay 1500 cc de pérdida de sangre, que es una cantidad de sangre, digamos que considerable, lo que hace el Cell Saver es que reprocesa esa sangre y le permite otra vez hacer la autotransfusión a ese paciente. En grosso modo, es así, el paciente está sangrando a través de lo que es la toracotomía 1500 cc, pues, se coloca una solución heparinizada, se hace el reservorio, el cell saver lo procesa esa sangre. Algunos sacan con paquetes de sangre para transfundir o pueden hacer la transfusión directamente sobre el paciente. Entonces el paciente se va autotransfundiendo, da una ventaja porque no es necesario hacer pruebas cruzadas, hacer hemoclasificación, etcétera, porque se está transfundiendo la propia sangre que tiene el paciente. Punto importante, asegúrese de que tenga todos los elementos propios para hacer una toracotomía en este caso, y lo que las suturas, si es posible la sutura mecánica, o si no, pues la sutura manual. En este caso lo que utilizamos principalmente son Vicryl, un Vicryl grueso o PDS. ¿Cómo se hacen entonces los procedimientos? Entonces, la toracotomía posterolateral, hay que colocar el paciente en esta posición. ¿Sí ven? Por eso, si el paciente te llega muy herido, ustedes colocarlo en una posición perdón, en esta posición de decúbito lateral, es como muy engorroso para el paciente y para uno. Entonces, básicamente lo dejamos en los pacientes que se sospecha heridas esofágicas, o los pacientes que están completamente estables, o se deja como por una cirugía programada prácticamente. Esta es la posición, se deja en decúbito lateral del lado en la que lo vayamos a operar. Fundamental este rollito o esta almohadita que se coloca contralateral, costal, al lado que vayamos a operar, porque esta almohadita, como está en la gráfica, va a permitir la apertura de la reja costal en este caso y hacer una incisión pues mucho más fiable. Y el brazo ipsilateral que vamos a operar, utilizamos esto tiene un nombre, pero la verdad nunca me lo he aprendido, nosotros le decimos el avión. En el avión va a reposar el brazo, que va a permitir la elevación de la escápula en este caso, y también la apertura completa del hemitórax que vayamos a operar. Entonces esta es una foto real de la posición en la que va a estar aquí. Vuelvo, insisto, las incisiones son amplias, se dan desde la línea media posterior, que es casi no, casi no, es la columna vertebral, en este caso, hasta lo que es la línea medio axilar. Es una exposición amplia, y a ustedes, como ya hemos dicho al principio, es una exposición mejor en visibilidad, porque te deja la abertura completa y tú puedes ver todos los elementos intertorácicos, pero poner a ese paciente en esa posición es engorroso, y más cuando viene un paciente pues, traumatizado. La incisión se hace entonces amplia, como está aquí,
hasta la línea medio axilar y desde la línea media por el quinto espacio intercostal posterior, se hace la incisión, piel, tejido celular subcutáneo, estos son los músculos que ya habíamos hablado, músculo trapecio, que es el músculo que está más medial, hacia la línea media. Aquí disecamos solo un poco de ese músculo, rompemos toda el asta superior de lo que es el músculo dorsal ancho, ¿sí? Y una vez rompemos el asta superior del músculo dorsal ancho, por debajo está este músculo que es el serrato, que se llama así porque tiene varios vientres, ¿sí? Se reseca esos vientres del serrato e inmediatamente debajo del músculo serrato va a estar los músculos intercostales en la disposición posterior. Esta herramienta, que es la herramienta de Davidson, así se llama, es un retractor escapular. Lo que hacemos es inicialmente disecamos el plano, que el plano retroescapular, ¿sí? Lo hacemos digitalmente, así como cuando hacemos una ventana pericárdica que metemos el dedito por debajo del esternón. Aquí también metemos la mano por debajo de la escápula y disecamos ese plano, que es un plano avascular, y posteriormente colocamos el retractor de Davison el retractor escapular sobre la escápula y lo separamos superior y externamente. Esto permite la exposición de lo que son los músculos, de lo que es el músculo serrato, hacer el corte de esos músculos y exponer los músculos intercostales como están aquí. Estas son las costillas. Aquí están cortando los músculos intercostales hasta llegar a la cavidad. Se corta también la, la costilla, se corta la costilla con una tijera gruesa, que es una tijera de mayo, y posteriormente se coloca el fino quieto, ¿sí? Para hacer la exposición completa de la cavidad intratorácica. Al final cerramos por planos, ¿sí? Que de adentro hacia afuera serían los músculos intercostales, el músculo serrato, después sería el músculo dorsal ancho, después, y posteriormente el parte del trapecio, piel y tejido celular subcutáneo. Una vez que cerramos o que vayamos a cerrar, lo ideal es quitarle el rollito para que se permita otra vez el cierre de las costillas y la disección por plano, perdón, el cierre por plano sea pues mucho mejor. Este es un video de una toracotomía posterior, ¿sí? Acá estaría la cabeza del paciente, este es el pecho del paciente, aquí es la parte posterior del paciente, y miren que la abertura es amplia, te deja ver todo. Allá están disecando el esófago, ¿sí? Lo que tienen aquí amarrado o disecado es el esófago, este es el pulmón, se permite ver todo. Acá, por acá estaría el pericardio, que ya se alcanza a ver, y por acá estarían los grandes vasos. Este es el nervio vago, que está muy en relación, este que está aquí, esta linecita que está acá, es el nervio vago, que está en mucha relación con el esófago, y por acá está la vena ácida, ¿sí? Entonces te deja ver todo el componente, tanto cardíaco como el pulmonar. Otra de las indicaciones de, de la toracotomía posterior es cuando ya el paciente viene con lo que se conoce vulgarmente como una toracotomía callejera, es decir, que el paciente se hace la lesión en la calle. Entonces, por ejemplo, como en este paciente que ya venía con sus lesiones posteriores, entonces ya tú no le vas a hacer pues una lesión anterior, entonces tú tienes que hacerle pues el abordaje ya a través de la herida que ya viene, con la que ya previamente viene ese paciente. Este es un paciente que nos llegó hace como unos 3 años al hospital, un paciente pescador, no recuerdo muy bien cómo fue el evento, se cayó de la lancha y las aspas de la hélice lo cortaron toda la parte posterior. Entonces, prácticamente le hicieron la toracotomía posterior. Hélice, ¿sí? Y aquí se ven todas las disecciones de los músculos. Entonces, por acá se alcanza a ver, aparte del trapecio, cortó todo el dorsal ancho, parte del serrato, ¿sí?
E inclusive se alcanza a ver parte del pulmón acá, ¿sí? Alcanzan a ver parte del pulmón que estaba soplando. El paciente tenía una herida pequeñita en el pulmón, se hizo la neumorrafia y después se hizo las disecciones por planos, ¿no? Así quedó. En realidad era más escándalo que una lesión pulmonar propiamente dicha y quedó pues con sus cicatrices feas, pero quedó, se hizo el reparo a través de las heridas que ya venía con el paciente previamente, ya lo traía. La toracotomía anterolateral, ya lo hablamos la vez pasada, para recordarlo, esta es la posición universal del paciente del trauma, ¿sí? De cúbito supino, y el lavado siempre desde la base del cráneo hasta los muslos, porque uno no sabe si se va a extender a hacer una cervicotomía, una esternotomía, una laparotomía, o se necesita un injerto autólogo a través de los muslos en los cuales uno saca la safena. Entonces, siempre hacer el lavado. Lo que habíamos dicho, una incisión amplia siempre desde la parte media, que en este caso sería la parte external, hasta la línea medio axilar. Entonces, al hacer la incisión, en el hombre uno busca el quinto espacio intercostal, que es el que está inmediatamente por debajo del pezón, de la tetilla, o en la mujer uno levanta el pezón, perdón, el seno, y el pliegue mamario que se encuentra inferior, uno palpa el espacio intercostal y eso es aproximadamente el quinto espacio intercostal. Se hacen incisiones amplias, piel, tejido celular subcutáneo, el primer músculo es el músculo pectoral mayor que está acá, el músculo ancho que lo habíamos visto en la gráfica. Idealmente se debe disecar por planos, como está aquí. Inmediatamente inferior del músculo pectoral mayor está el músculo pectoral inferior, menor, perdón, se diseca también. Y después del músculo pectoral menor están los músculos intercostales con esa disposición, externo, medio e interno. Y tener cuidado con no llevarse el parquete vasculo nervioso que está inmediatamente inferior de las costillas. Se rompe la costilla igual con una tijera gruesa como es esta, una tijera de mayo, y se coloca el fino quieto, se separa y ahí te deja la exposición completa del corazón, del pulmón, por ahí atrás estaría la aorta, aquí estaría el diafragma, o sea, te deja ver completo en un caso de trauma en los cuales el paciente no se puede colocar en un decúbito lateral o el paciente se encuentre inestable. Estas son las otras exposiciones que ya lo habíamos visto antes, que es la exposición de Clanchel, ¿sí? En los cuales si se necesita de pronto hacer una toracotomía de resucitación, hacer un clampeo del lado izquierdo, pero la herida del pulmón está en el lado derecho, entonces hay que hacer toracotomía tanto anterolateral, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y quedaría pues la incisión completa, se unirían los dos extremos y quedaría la exposición como una concha. Bueno, entonces, ustedes abrieron ya la cavidad, ¿sí? Ya sea por la vía anterior o por la vía posterior. ¿Qué hacen entonces con las heridas pulmonares? Entonces, las heridas pulmonares pueden haber laceraciones así simples, pero claro, esto es un cadáver. Esas laceraciones, como ya les voy a mostrar en un video, pueden ser laceraciones pequeñitas, pero sangran mucho precisamente por esa gran cantidad de arterias bronquiales que vienen a través de la aorta y que se encargan de la irrigación del pulmón. Esto aparte de que sangra, bota espuma porque sale aire y sale sangre. Entonces esto es espumoso y el control no es tan fácil así como creería o no se ven así. Son laceraciones que son pequeñitas, pero que tienen muchos sangrados. Entonces, en esas laceraciones lo que hacemos es hacer la neumorrafia, igual como lo habíamos hablado en el corazón, colocar puntos en U o en X, perdón, puntos en X como están acá y ya normalmente con con esa neumorrafia ya para el sangrado y ya se hace el control de la lesión. Lo que le habíamos dicho, aquí están utilizando PDS, pero digamos que hay cierta preferencia por el bicril grueso porque es mucho más fácil hacer el manejo, bajar los nudos, inclusive da pues mucho más seguridad los polifilamentos, precisamente porque los nudos quedan como más justos.
Sin embargo, eso es como cuestión de gustos y nosotros, pues, en particular, utilizamos un bicril grueso, un bicril 1 o un bicril 0 en este caso. Los puntos siempre en X y siempre separados porque son puntos que se están colocando en el pulmón y el pulmón está en constante movimiento y que se pueden llegar a soltar. Este es un paciente que tiene lesiones tanto a nivel pulmonar como a nivel cardíaco. Pues es una lesión precordial. Una lesión precordial que está acá, que ya habíamos dicho cuál es la lesión precordial, esta que está aquí, pero que tiene un vector hacia afuera, ¿sí? O sea que compromete tanto la región precordial como la torácica. Y aquí se hizo una toracotomía anterolateral. Se alcanza a ver, voy a repetir un poquito el video, se alcanza a ver acá que hay una lesión del pericardio con abundantes coágulos y tenía por acá una lesión del pulmón en el lóbulo, en el lóbulo inferior. En este video no tengo cómo se hizo el reparo, pero sí está este paciente. Este paciente también nos llegó hace como unos 2 años. Tenía dos lesiones, una en el corazón y otra en el pulmón. ¿Sí? Tiene una lesión cardíaca, una herida precordial. Aquí se puede ver el sangrado que se da a nivel de lo que es el ventrículo derecho. Se ve ahí el sangrado. Y eso es lo que decíamos la vez pasada. Aquí necesitamos mucha ayuda de ustedes, si no tenemos ayudantes, para pasar el cirujano, porque aquí idealmente ustedes deben recibir el punto, porque si no al cirujano se le pierde. Si ven que se le cae, entonces ahí toca volver a retomar el punto y es un punto y un tiempo que ha perdido sangre. Y aquí se logró hacer la cardiografía. Pero aparte de eso, ese paciente tenía una herida pulmonar. Miren que es una laceración pequeñita, pero hay mucho sangrado, es espumoso y a veces no deja ver bien la herida. Aquí se alcanzó a ver, se hizo la neumorrafia. Con un punto en X, así como se alcanza a ver. Y ya, con eso fue suficiente para parar el sangrado. Y aquí paró el sangrado y paró el, eh, la salida de aire o el escape de la fuga de aire. ¿Listo? Bueno, esos son en el caso de las heridas que son simplemente laceraciones. ¿Qué pasan con las heridas que son pues mucho más grandes, que son transversales, así como esta, ¿sí? O asfixiantes, así como esta? Entonces, idealmente uno lo que hace es colocar una grapadora, que es con la grapadora verde, y ya, y cierra la herida, pasa a través de la herida transfixiante y va haciendo con la grapadora y cierra. ¿Sí? Aquí se cierra, se cortó, la herida transficiante, quedaron los dos extremos y luego uno cierra con sutura continua, ya sea con bicril o con PDS, para cerrar ese espacio completo. ¿Sí? Entonces, en la grapadora, como tiene sus dos hilos, perdón, sus dos filas de grapa, entonces hace tanto el proceso hemostático como evita la fuga de aire en este tipo de lesiones. En el caso de que no haya disponible una grapadora mecánica, porque no en todos los lados hay, entonces tenemos otra vez la herida transfixiante. Lo que hacemos es que con el electrobisturí cortamos y nos quedarían dos pedazos, así como están acá. Colocamos dos pinzas, que en este caso pueden ser pinzas Rochester o Clam, ¿sí? Una más cerca del borde y otra pues mucho más distal. En la distal hacemos unos puntos que se conocen como puntos de guardia griega, que son unos puntos que van de abajo hacia arriba, aquí entra, sale, se va por abajo, vuelve y sube, ¿sí? Entra, sale por abajo y vuelve y sube. Es un punto de guardia griega, que ese punto es un punto hemostático.
en la parte más distal de la herida. Y en la parte del borde, ¿sí? Lo que hacemos son puntos continuos, redondos, que es un punto de fijación. Entonces hacemos un punto hemostático, ¿sí? Que evita la salida de sangre, y hacemos un punto de fijación que evita la salida o la fuga de aire, en este caso. Esta es un video de cómo se hace la guardia griega, para que me entiendan, si en el caso de que no me hayan entendido. Entonces, así se hace la guardia griega. Se coloca un punto inicial y se va de arriba a abajo y luego de abajo a arriba. De arriba a abajo, de abajo a arriba, y eso es lo que hacemos acá. De arriba hacia abajo, punto sale por abajo, luego subimos y de abajo arriba. Ese es un punto de guardia griega que lo que hacemos es buscar que el paciente haga hemostasia y que no haya sangrado. Y con este punto lo reforzamos, un punto continuo que va a permitir que no haya fuga de aire. En el caso de que las lesiones sean muy graves, ¿sí? Como esas heridas por proyectil de arma de fuego, que hay unas lesiones bastante importantes de la masa pulmonar, lo que hacemos son cuñas. O sea, si la lesión es esta y es una lesión muy grave, colocamos con la grapadora, separamos con la pinza Duval y resecamos ese espacio. No hacemos una resección anatómica del lóbulo, sino hacemos una resección quirúrgica del lóbulo. Entonces, resecamos un pedazo, colocamos una grapa verde y colocamos otra grapa verde haciendo un vértice sobre la porción más distal de la herida. Entonces, así podemos sacar este pedazo. Por ejemplo, es un pedazo que ya estaba necrótico, ¿sí? Por la gran lesión que tenía ese paciente, y van a quedar aquí las resecciones por cuñas por medio de las grapadoras con grapas verdes. Si no hay grapas verdes, idealmente, que debería ser grapas verdes, entonces utilizamos grapas azules. En el caso de que el paciente esté sangrando muchísimo o que haya muchas heridas, en este caso no solamente una herida, laceraciones, sino varias laceraciones, porque el paciente sufrió muchas heridas por proyectil arma de fuego, entonces uno está reparando por un lado, pero por el otro lado está sangrando. Uno puede hacer esta maniobra que en muchos casos, cirujanos de trauma, no son muy recomendables, y es la torsión del hilio pulmonar. Entonces uno busca a través de las cisuras, que las cisuras siempre nos llevan hacia lo que es el hilio, y hace una rotación del hilio, ¿sí? Ya habíamos dicho que el hilio es el bronquio fuente, la arteria pulmonar y las dos venas pulmonares. Entonces uno agarra, rota el pulmón, lo tuerce, literalmente lo tuerce, y eso ya pues disminuye considerablemente el sangrado. Se puede basar uno o apoyar uno en esta pinza, que es la pinza de Satinsky, eh, presiona la lesión y hace la sutura como tal, con una compresión directa o un clampeo directo sobre el hilio pulmonar. Esto es lo que había dicho, ¿no? Aquí está el hilio, por acá está la cisura, ¿sí? Y una vez uno ubica el hilio, prácticamente lo que hace es que eviscera el pulmón, ¿sí? Eviscera el pulmón, busca el hilio y lo rota, como está aquí dibujado, lo rota, ¿sí? Le hace una torsión de aproximadamente unos 180 grados, y con eso, pues, para el sangrado momentáneamente mientras uno hace el reparo. Aquí ya lo torcieron, si ven cómo está el hilio acá torcido, buscando pues el control del sangrado y hacer el reparo completamente. ¿Listo? Y ya para terminar, cuando ya ustedes terminan de hacer todo el reparo del pulmón, de las heridas pulmonares, que ya se hizo el control del sangrado, uno le pide al anestesiólogo que haga un reclutamiento pulmonar. Reclutamiento pulmonar, palabras más, palabras menos, es aumentar la presión de la vía aérea, ¿sí? Para que el pulmón se vuelva a recuperar. Hay que tener en cuenta de que idealmente este pulmón debe estar colapsado. Si en el caso de que el paciente se intubó con ese tubo bilume selectivo hacia el lado contralateral, este pulmón está colapsado. Entonces el anestesiólogo retira un poquito más el tubo endotraqueal, en el caso de que no haya tubo bilumen, sino el tubo
monolumen que normalmente conocemos, deja de hacerse una intubación selectiva y ya puede llegar aire hacia los dos pulmones y uno le pide al anestesiólogo que haga reclutamiento para que haga una expansión completa del pulmón. ¿Sí ven? Aquí están dando presión positiva, aquí está el pulmón colapsado y con la presión positiva ese pulmón se va recuperando poquito a poco, con la presión positiva, para que se haga la expansión completa del pulmón. Aquí lo que estamos señalando son esos punticos que son características de los pacientes fumadores o hay algunos pacientes que no son fumadores que también encontramos esto por la polución. Y listo, muchachos. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, comentarios. Muchas gracias, doctor, muy completo. Muchas gracias. Muchas gracias, todo muy claro. Se me olvidó decirles, al final, cuando ya ustedes ya se hace el reclutamiento pulmonar, entonces viene el cierre, ¿no? El cierre nuevamente se hace por planos, costillas, músculos intercostales, en el caso de la toracotomía anterior, ¿no? Músculos intercostales, pectoral menor, pectoral mayor y piel y tejido celular subcutáneo. Y uno normalmente deja por debajo de la incisión, o sea, uno incide a través de lo que es el quinto espacio intercostal y a través del sexto espacio intercostal pasa el tubo de tórax, deja el tubo de tórax, cierra el quinto espacio intercostal y después cierra todos los planos de adentro hacia afuera hasta cerrar la piel completamente. Doctor, buenos días. Entonces, Eh, sí, buenos días. Tengo una preguntita porque a ver si me puede hacer el favor de repetirme cómo se maneja el hemotoras cuando se borraba un ángulo, o sea, cuando se introducía tubo de tórax y cuando se manejaba un tratamiento solamente visual, pues. Dame un segundo, por favor, que se despertó mi hija y está aquí. Bueno, Espérate. Bueno, ¿cómo se maneja el hemotoras? Bueno, te voy a mostrar la diapositiva. Tú tienes el hemotoras y lo clasificas, ¿no? Este es un hemotoras evidente, pero tú tienes que empezar a clasificarlo. Entonces, haces la clasificación de grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es solamente cuando hay borramiento del ángulo costofrénico. Ese es el ángulo costofrénico que está aquí. ¿Sí? Entonces, cuando hay borramiento solamente de ese ángulo costofrénico, ustedes no le hacen nada. Ustedes dicen, es un motor a grado 1 y eso muy probablemente lo va a reabsorber el propio pulmón por los propios movimientos pleurales y por la cantidad de líquido de ultrafiltrado que hay ahí. Cuando hay un grado 2 y grado 3, sí le colocan el tubo de tórax. Grado 2 es cuando hay borramiento ya de la cúpula diafragmática, que es esta. O sea, cuando ya ustedes ven el hemotoras hasta acá, que esto se ve blanco, ¿sí? Se ve blanco. Ya hay un grado 2 o de aquí para arriba, como este, por ejemplo, ¿sí? Ya es un grado 3. En este caso, ya ustedes le colocan el tubo de tórax. Lo importante allí es, después de que le colocan el tubo de tórax, es determinar si es un hemotoras masivo, que ya lo habíamos dicho, que eso, cuando ustedes pasan el tubo, drenan 1500 o cualquier cantidad que drene, pero que sea menos, que tenga alteraciones hemodinámicas del paciente. ¿Listo? listo, doctor, muchas gracias. Listo, Doctor, ¿me pues. puede hacer un favor? Buenos días. Sí, hola, buenos días. En la Cuéntame. toracotomía posterior, ¿me recuerda el nombre del retractor de la escápula? Retractor de Davidson. Vale, gracias. Dice.
aprovechen aquí cualquier duda, cualquier preguntita. Antes que se nos vaya. Doctor, para suturar los músculos, ¿ustedes los suturan con Vicryl y PDS? Sí, señora. Hacemos la sutura con Vicryl y con PDS. Lo que haya, bueno, en todos lados no hay PDS. Eso es como prácticamente un lujo que se dan pues, en algunos lados, pero si no, pues, podemos utilizar fácilmente el Vicryl. Bueno, no hay más preguntas. No, profe, es que todo estuvo súper claro. Ah, espectacular, doctor Mosquera, muchísimas gracias. Bueno, Muchísimas gracias, la Yo verdad también, que gracias. sí. Todo Sí, de claro. verdad que sí. Yo también estoy como los estudiantes. Fue muy claro, muy evidente todo. Bueno, ojalá Dios permita que cuando nos toque un caso de esto, pues estemos preparados para la lucha. bueno, bueno, muchachos, muchas gracias. Espero que le haya quedado claro. Bueno, pues, ya lo han dicho, pues, pero entonces voy a pensar qué tema continúa, voy a revisar a ver qué tema podemos seguir revisando. Y bueno, nos vemos en la próxima vez, que no sé cuándo será. Doctor, qué pena la Listo. molestia. ¿Usted le podría compartir las diapositivas a la docente Yolanda para que ella nos las facilite? Ella ya las ¿Problema? tiene, yo se ¿Ella las las tiene? mandé. Vale, Sí, señora. vale, gracias. Bueno, pues, listo, entonces que pasen un buen día. Listo, Igualmente, muchas gracias, doctor, muy amable. Bueno, pues, Gracias. chao. Entonces, igual como ya de pronto habíamos visto la semana pasada, cuando vamos a realizar procedimientos que están comprometidos con tórax, pero que antes de ingresar por completo, en ejemplo, como una ventana pericárdica, entonces vamos con un equipo de laparotomía. Y si entramos, pasamos tórax. En otras circunstancias, el cirujano siempre nos va a decir, entren de una vez con equipo de tórax. ¿Listo? Entonces hay que tener claridad de acuerdo a la institución si es un equipo completo de tórax, es decir, con todo lo que son pinzas básicas, todo el instrumental de corte, disecciones, o si son un equipo complemento, como podemos ver en la imagen, donde está como ese instrumental especializado o el que se va a requerir en el procedimiento. Entonces, en ese caso, entraríamos con un equipo igual de laparotomía con ese complemento de tórax. ¿Listo? Entonces, ya eso ustedes lo van adquiriendo o aprendiendo en el momento en que ustedes estén en la institución. ¿Listo? Hay algo que hay que tener muy claro y es que pues estos procedimientos son más comunes que nos lleguen en escenarios públicos, ¿sí? Entonces, Hospital San Juan de Dios, Hospital Departamental y lo que anteriormente decíamos Clínica Valle de Lili, que pues ya sabemos que es un hospital universitario, por ende, y como es una institución referente para la atención de toda la población del suroccidente colombiano, entonces en Fundación Valle de Lili también es 100% que vamos a realizar estos pacientes de tórax, ¿listo? Ya en clínicas, pues sí, de pronto por allí pasó el suceso, lo ingresaron por urgencias, pero es como muy eventual que se realice esta parte de trauma en las instituciones privadas. ¿Listo? Bueno, entonces, como nos hablaba el doctor, nosotros tenemos abordaje anterior y abordaje posterior para ingresar al tórax, ¿sí? En este caso, entonces tenemos el esternotomo, que idealmente pues es el que vamos a utilizar para ingresar vía anterior. Sí o sí se utiliza en cirugías de cardio
Y realmente cuando estamos en trauma, el abordaje es posterior, ¿sí? Entonces, muy pocas veces vamos a utilizar este esternótomo, pero igual importante que ustedes sepan que está, ¿sí? Ya mirar, pues, que tiene acá, pues, para insertar batería, ¿sí? Y solamente sería, pues, como si fuera un motor de ortopedia, ya colocar la sierra y haríamos el ingreso. ¿Listo? Tenemos una cizalla de style que decimos pues como para cortar. El doctor nos refería que en el hospital para cortar la costilla utilizarían una tijera de mallo fuerte. ¿Listo? Pero igual dentro de ese instrumental vamos a tener el instrumental propio, ya a elección de ellos, si pues dicen es muy grande, no me sirve o no me corta, entonces mejor lo hago con una tijera de mallo, como nos decía el doctor, vuelvo y digo, pero igual aquí en este equipo, entonces vamos a tener una cizalla, ¿listo? Ya una vez que hacemos ese abordaje, entonces nuestro separador de fino quieto, que decimos que en tórax es el utilizado, así como en abdomen decimos que es el separador abdominal de Balfour, entonces este será el actor para realizar toda esa exposición. Aquí podemos ver que él tiene unas valvas, ¿sí? Igual como en el equipo en el separador de Balfour, entonces verificar que estén bien acopladas, que al final, al momento de que no lo entreguen, verificar que esté completo y que no vaya a ser que alguna de estas valvas se quedó en la cavidad torácica del paciente. Bueno, siempre vamos a presentarlo cerrado, ¿listo? Entonces ya saben de esta manigueta, le damos vueltica, entonces ya abre y pues posterior lo entregamos cerrado, ya ellos lo van a abrir en el campo, ¿listo? Tenemos el separador de escápula de Davidson, ¿sí? O separador de escápula, básicamente es el que ellos nos dicen. Yo siempre digo al estudiante que tiene pues la forma, que utilizamos en la cocina como para voltear los huevitos, pues como una espátula, ¿listo? Tenemos el separador de Madison, ¿sí? O el famoso retractor de pulmón. Entonces lo mismo. Se ríen pues, pero es que es la verdad. Parecen instrumento pues de cocina. Este parece el que bate cuando estamos en la repostería para hacer esos batidos manuales. Pero es plano, ¿listo? Es planito. Entonces este es este es un instrumental que hace juego muy importante y es otro actor principal en una toracotomía. ¿Listo? Tenemos el separador de Harrington, ¿sí? Entonces, para separar pulmón también. Tiene su punta, pues, forma de corazón. La pinza dual, ¿sí? Esta es la pinza de pulmón que decimos, y pinza Pennington, que es la disección. ¿Listo? Entonces siempre van a ver que es como si fuera una Babcock, solamente que es como aplanada. ¿Listo? Disceptor de Doyen, viene derecho, viene izquierdo, y es para desperiostizar toda la costilla. Una gubia de estadio para hacer cortes en esas costillas. El costótomo, que este parece mucho cuando vamos a comprar un pollo, que empiezan pues a cortarlo como si fuera esa tijerita también, ¿listo? Entonces para cortar esa costilla, especialmente el cartílago, ¿listo? Tenemos nuestro elevador de periósteo de Matson. Esa es la parte que van a utilizar ellos, ¿listo? Y una vez que finalizamos el procedimiento, como tenemos nuestro tórax abierto, entonces este aproximador se va a pasar abierto, ¿sí? De aquí lo movemos, este cosito uno lo baja
lo baja y él ya se va corriendo, entonces ya nos queda al tamaño, se aproxima, aquí se introduce una costilla, acá la otra, y ya comenzamos a hacer el cierre. Se comienza a hacer perdón. Se comienza a hacer el cierre, entonces ya nos va aproximando toda la costilla, ¿listo? Luego ya pasamos los puntos de Vicryl 1, entonces ya comenzamos a unir ambas costillas y cerramos el tórax, ¿listo? Bueno, ¿preguntas, dudas hasta allí? No, profe. Listo, bueno. Entonces, ese es como el instrumental básico que vamos a